Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al 7º programa de Convencidos. Tenemos la costumbre de contar cada uno de los programas que hacemos porque los queremos casi como un hijo. Estás como siempre viéndolo por www.hora60.com en vivo. Y no te olvides que también lo podés ver al programa grabado en el canal de YouTube de Hora 60 desde esta noche. Ahí lo podés volver a ver, lo podés compartir, podés opinar, podés darle me gusta o subirlo a cualquiera de las redes. Así que te invitamos a que puedas hacer eso para que más personas puedan enterarse de lo que vamos a estar debatiendo hoy. Como siempre, en este caso vamos a tener una señal de tránsito y, como decía en este caso, en esta oportunidad, va a ser la señal de doble mano. Doble mano, ¿por qué? Porque hay ideas a favor y en contra de lo que se va a plantear hoy, con la cual sentimos que se adaptan más a lo que pensamos desde la producción de este programa. Como siempre, nosotros te blanqueamos lo que pensamos, no creemos en la objetividad. Así que esa es nuestra postura y algunos ya lo saben, otros se estarán preguntando ¿y de qué van a hablar hoy? De trabajo sexual. Ese es el debate que vamos a tener hoy, que es realmente quizás el tema más picante que hay dentro del feminismo. Sabemos que hay una ola de feminismo que, gracias a Dios, está inundando gran parte de las mujeres de nuestra Argentina y también a muchos hombres, por supuesto, dentro de los cuales nosotros suscribimos. Pero, decíamos, se dividen las aguas en el tema del trabajo sexual, porque hay muchas personas que están a favor de que esto sea reconocido como un trabajo y hay muchas personas también que están en contra, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estar trabajando mucho sobre este tema. Tenemos para debatir acá en vivo en Hora 60, como siempre, en este caso a Sofía Tramasaigues, y tenía miedo de decir mal el apellido. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Lo dijiste perfecto. Tranqui que salió bien. Bueno, muchas gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, ella es secretaria de Juventud de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, de AMAR, y también, por supuesto, es trabajadora sexual. Así que vamos a estar ya hablando de esto sin más preámbulos. Te contamos que una trabajadora sexual es una persona adulta que por su propia decisión, en pleno ejercicio de sus facultades y sin estar presionada por una tercera persona, ejerce esta actividad del trabajo sexual o lo ofrece al servicio sexual a cambio de dinero. Esta es como la definición más amplia que podemos dar. Decimos trabajo sexual y no solamente de prostitución porque es más amplio que solamente la prostitución, ya que incorpora a otras formas de trabajar como las actrices porno, las bailarinas de striptease, las teleoperadoras de líneas eróticas, entre muchas otras. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy de acuerdo. Bueno, muy bien. Tenemos también que hacer una breve reseña de lo legal en la Argentina. Para que algo sea ilegal en Argentina tiene que estar especificado en la ley y tiene que estar esto tipificado y tiene que haber una condena si alguien rompe con esta regla. Lo que pasa en Argentina es que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, para ser más puntual, el artículo 81 del Código de Contravenciones prohibió la oferta de sexo y también pasa algo bastante similar en 18 provincias de nuestro país donde las mujeres que decidan ser trabajadoras sexual pueden ir presas de 30 a 60 días por ofrecer un servicio en la vía pública. Hay países también, y con esto ya empezamos las preguntas, como Holanda, Alemania, Nueva Zelanda, algunos estados de Australia y también el estado de Estados Unidos de Nevada, que los trabajadores sexuales son reconocidos por el gobierno. También se hizo algo en Uruguay. O sea, hay algunas legislaciones que, bien o mal, han incorporado la figura de la trabajadora sexual como una trabajadora más, que es lo que están luchando las mujeres de AMAR, que sean reconocidas simplemente como trabajadoras y puedan acceder a todos los derechos como cualquier otra persona que ejerce cualquier otro oficio o profesión. Así que, para empezar, Sofía, ¿por qué desde las posturas que están a favor de que se acepte el trabajo sexual se habla de trabajadora sexual en vez de mujer en situación de prostitución, como lo llaman, por el contrario, las personas que están en contra del trabajo sexual? Bueno, el término trabajadora sexual nace con una activista brasileña
Leites de apellido, que en los 80 funda uno de los primeros movimientos de trabajadoras sexuales. Y después tiene una marca de ropa también en el que las modelos eran trabajadoras sexuales, como una especie de forma de combatir el estigma y de también luchar por la descriminalización y el reconocimiento de ellas como trabajadoras. Bien, decíamos un poquito ahora en el principio, pero podríamos especificar más, que están las personas o las posturas de a favor Sí. de que se pueda ejercer este trabajo, en contra, que serían las abolicionistas, que son las que piden que de ninguna manera esto pueda ser, y después hay como una tercera versión, podríamos decir, que o podría ser un subgénero dentro de esto, que son las que piden que se regule, que pueda hacerse, pero con ciertas regulaciones especiales y muy específicas del Estado. Bien. Si vamos a hablar de modelos normativos, podemos hablar de 4. En verdad está el prohibicionismo, Sí. que es lo que está en el modelo sueco, es Estados Unidos también es muy prohibicionista. Ahora con las leyes también de FOSTA y todo lo que está repercutiendo en Internet se ve mucho. Pero también tenemos abolicionismo, tenemos el regulacionismo y tenemos lo que más nos identifica a nosotras, que es un modelo de descriminalización y reconocimiento de derechos, que es lo más parecido que se puede encontrar, sería Nueva Zelanda. Pero obvio que nosotros, como ahora estamos trabajando también en un proyecto de ley, no se puede sacar un modelo y llevarlo a otro lugar, porque cada lugar tiene sus particularidades. Entonces nos estamos juntando en mesas con aliados y aliadas y aliades que entienden de ley, abogados, abogadas, y también, obviamente, trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales para ver qué normas son las que queremos, qué es la diferencia en la mayoría de los modelos, que no se le preguntó a los trabajadores sexuales qué era lo que querían. Entonces, generalmente cuando se bajan las líneas sin preguntarle al actor comprometido, a la actriz social comprometida en la cuestión, se termina haciendo cualquier cosa y por ahí terminas empeorando la vida de los trabajadores. Bien, porque dejaste fuera de las decisiones a las protagonistas, podríamos. Claro, y sí tiene sentido y parece que es como muy normal para cualquier trabajo, pero con el trabajo sexual es como no se hace, ¿no? De repente, ¿a quién se le ocurre ir a preguntarle a una puta qué quiere para su trabajo, qué quiere para su vida, cuando con el resto de los trabajos es lo más normal del mundo? Muy bien. La verdad que la postura que personalmente tenía era muy en contra hasta que escuché a ustedes y empecé a pensar un montón de cuestiones que ustedes planteaban y que tienen mucha lógica, así como muchas veces otros pueden decir, sí, pero escuché los que están en contra, las abolicionistas, y también tienen mucha lógica. Entonces, bueno, es un debate sumamente interesante, podríamos decir a nivel filosófico casi, porque son cosas bien planteadas desde ambos polos. Sin embargo, en este caso vamos a llevar bastante la contra, vamos a tratar de meter bastantes preguntas que traten de incomodar un poco el tema, para que salga lo más jugoso de todo lo que ustedes pueden decir, porque no es que están hablando por otras, sino que están hablando de su propia realidad y de las propias compañeras, las propias colegas, ¿no? Nosotros sí. tenemos nuestra lucha y desde ese lugar no tenemos por qué invalidar otras posiciones en tanto y en cuanto no intervengan en nuestra idea de conquistar derechos. Y tampoco vamos a ir a decirle a otra persona, no, tu identidad no existe, vos no sos mujer en situación. Obviamente que respetamos las identidades como compañeras y sorroras que somos, pero son también luchas diferentes, ¿no? Porque cuando vos te identificás como trabajadora sexual, le estamos pidiendo reconocimiento de derechos y luchar contra el estigma de las trabajadoras sexuales. En cambio, cuando vos estás pidiendo alternativas laborales, es otra, lo cual no quiere decir que no puedan ir de la mano, que es lo que debería ser. Deberían ser, la idea y es pedir políticas públicas y alternativas reales para quienes quieren dejar de ejercer la prostitución o el trabajo sexual, y derechos para quienes quieren seguir en este trabajo. ¿Y cuáles serían esos derechos que están pidiendo? Lo mismo que cualquier trabajador, poder generar aportes, poder tener una jubilación. Tenemos compañeras que ya son grandes, tienen 60 años
y no tienen jubilación. Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres? ¿Qué pasa con esas vidas que están por fuera, ¿no?, de la contención del Estado? Bien. Y a la vez están adentro, porque uno dice no hay una regulación, pero la no regulación y la no tipificación es una regulación, porque le estás dando rienda suelta a la policía, le estás dando rienda suelta a la violencia institucional, que es lo que pasa día a día en la calle, como la única verdad es la realidad, y ahí se ve lo que está pasando. Ni a las mujeres en situación de prostitución, ni a las trabajadoras sexuales les conviene eso. Está muy bien. Hay muchas personas que, a diferencia de lo que vos planteabas, de que vos tenés tu postura desde amar y respetan otras identidades, hay otras identidades que se enojan mucho con esto, sobre todo desde las posturas abolicionistas, y bueno, ya estuvimos viendo en las redes que se armó todo un debate con respecto a este programa que íbamos a tener sobre trabajo sexual, donde muchas personas se pusieron realmente muy enojadas y muy en contra de que se dé este espacio, que se dé esta discusión, este debate, y la idea siempre en Convencidos es que podamos animarnos a hablar de todo, a pensar todo, y después cada uno pueda sacar sus conclusiones, y también sería bueno que todos podamos respetar lo que piensa el otro. La segunda pregunta que vamos a hacer antes de entrar a las cuestiones más polémicas es ¿por qué ser trabajadora sexual? En verdad, si tengo que hablar, qué es lo que me parece a mí interesante, es que puedes manejar tus horarios, en relación, siempre pensando, comparando en relación con otros trabajos, como asalariada, como teniendo un patrón, una patrona, jefes que te dicen cuándo ir, cuándo no ir, tener que administrar tu vida en base a eso. Aunque sí también depende de las necesidades que cada uno tenga para su vida. Si yo tengo muchas cosas que bancar y necesito mucha plata y posiblemente tenga que trabajar más tiempo, entonces todo se va regulando en base a las necesidades y a los horizontes también que tenés como persona. Bien. Vamos a ir ya mismo al primero de los videitos que tenemos, en este caso la filósofa e investigadora Diana Maffía postula algo sobre el tema del trabajo sexual. Ella está representando casi una de las caras más visibles de las personas que están en contra de que se permita el trabajo sexual. Vamos a escuchar qué dice. ¿El audio, no? Sí. Hay muchas mujeres que ejercen por su propia decisión una prostitución de alto nivel, donde tienen otros recursos sociales, psicológicos, cognitivos y de toda índole para distanciarse, para hacer un uso de su cuerpo que no invade su subjetividad y que no las estigmatiza. Incluso muchas de ellas son activistas a favor del reglamentarismo y lo toman como una cuestión de libertad personal. Pero son escasísimos esos casos. Hay muchos que ejercen... Bien, entonces Diana Maffía planteaba esto, que son casos muy escasos, suena medio... Atípicos. Sí, muy atípicos, los que pueden hacer una especie de decisión y después el grueso de la población no está para nada decidiendo. Uh-huh. Bien, yo primero que nada, personalmente no lo considero que me dé libertad, para nada. Lo consideramos un trabajo, precisamente, y creo que nadie asociaría mucho el trabajo con la libertad. Pero me parece que en cualquier trabajo los privilegios que vos tengas los vas a llevar. Me parecería muy necio no entender que yo, por ejemplo, tengo privilegios. Soy blanca, soy flaca, soy cis. Hay como un orden, ¿no? Cisgénero, una jerarquía. Expliquemos esto: cisgénero, la persona que adopta un género que coincide con el que es de nacimiento. Naciste mujer y claro. te sentís mujer. A mi mamá le dijeron, mira, con esa idea de ser mujer. Felicitaciones, el bebé es una nena. Y yo dije sí, y bueno, siempre me sentí identificada con eso. Eso a las personas trans o no binarias no les pasa. En ese sentido, eso también es un privilegio, y cuando vas a buscar laburo a una pizzería, también eso te sirve. Si vamos a hablar de activismo gordo, también en activismo gordo, digamos, se quejan mucho de que vos vas a cualquier lado que sea atención al público y no te toman. Entonces hay un montón de privilegios que siempre te van a jugar a favor en cualquier trabajo. Ya sea un capital erótico, que es mucho con lo que jugamos nosotros, pero
no sé qué piensa, que no nos damos cuenta en definitiva que hay muchas personas que tenemos privilegios y lo reconocemos, pero hay otras que no. El colectivo es muy grande. No son todas Marías Riot, por ejemplo, Amar. Hay un montón de mujeres cis, trans, personas no binarias, que tienen realidades completamente diferentes, y es un colectivo con muchas afiliadas y muchos afiliados. Me parece como una subestimación decir que somos todos los afiliados casos atípicos. Claro. Aclaramos que María Riot es una de las caras más visibles, la que más presente está en los grandes medios, y que es la secretaria de prensa. Tuvieron elecciones este lunes que acaba de pasar, y que secretaria de prensa, igual que Georgina Orellano, que es la titular del Sindicato de Hecho de Trabajadoras Sexuales, que son las dos que más salen ante las cámaras, ante los micrófonos, ante las notas escritas, y que se critica eso, ¿no? Gente como vos, como ella, que entran en la cuestión en la cuestión hegemónica de la belleza, pero que no son todas así, y que sin embargo están todas dentro de Amar. No, nuestra misma referente, Georgina, o sea, qué sé yo, es como, me parece medio fuerte que una académica le venga a decir a una agrupación dirigida por una Georgina en cierta forma que son casos atípicos y que tienen privilegios. Y habría que mirar un poco para el interior también. Bien, hablamos recién un poco de los peligros que puede llegar a tener cualquier tipo de trabajo. En este caso, uno imagina que en el trabajo sexual, y digo imagina porque casi siempre cuando opinamos, porque opinar es gratis y está bien, todos tenemos derecho a opinar, no lo estamos haciendo la mayoría desde el contacto que hemos tenido con personas que están en cualquier postura, pero que son las protagonistas de esto, que han trabajado en la prostitución, sino que hacemos desde las ideas que tenemos de preconceptos, de lo que vemos en la tele, etcétera, ¿no? Decía, uno imagina que es el mayor peligro el tema de los clientes, de que alguno se puede poner violento, sacar un arma, golpearlas, etcétera. Sin embargo, en algunas notas dicen que el mayor riesgo que tienen tiene que ver con la policía, con los abusos de las instituciones. Bueno, volviendo a esto, vos decís que es complicado cuando no escuchás a quien está, ¿no? El actor o la actriz que está involucrada. Y si vos me decís que al principio como que tuviste reacciones, ¿no? Que tuviste reacciones en las redes por esta charla, es común, ¿no? Que no se deje escuchar o que haya como una resistencia. Entonces, por eso está bueno también empezar a darle un poco a los cimientos de los prejuicios y escuchar a las putas. Con respecto a lo de la violencia, yo no sé si le pasa lo mismo a la gente con salidas de Tinder, por ejemplo, de OkCupid, de redes sociales. ¿Cuánto sabe uno a las 6 de la mañana cuando se va de un boliche con alguien quién es esa persona? Y muy posiblemente vaya a la casa, donde no sabe si hay otra persona también. Entonces, ¿por qué, digamos, se ve ahí como lo que hace ruido es la puta, la trabajadora sexual? Y no darse cuenta que es lo mismo que pasa en las relaciones sexuales en general. Y esta misma idea también, hay veces que desde sectores del abolicionismo se levanta esto de entender que el trabajo sexual es una violación, o una violación consentida, lo cual es como un oxímoron, ¿no? Algo raro. Pero es también fomentar eso. Hace poco en España hubo una violación a una chica y no pasó nada porque dijeron como que no puede ser violada porque es una trabajadora sexual. Entonces, todas esas ideas, lamentablemente, llevan a esto, a que las decisiones y las políticas públicas y la ley entienda esto. Digo, ¿cómo es violada si es trabajadora sexual? ¿Y cómo no? El trabajo sexual parte de acuerdos entre dos personas mayores. Cuando no hay consentimiento, no hay consentimiento. Ya seas puta, seas panadera o seas cualquier cosa. Sí, dentro de los matrimonios a veces no se entiende la idea de que puede haber una violación, pero es como si También. es el esposo a su esposa, no puede ser. Si no hay consentimiento, sigue esta línea que decís. Claro. Perfecto. Bueno, vamos a hacer la primera pausa del día. Vamos a escuchar para entonces Pedro y Pablo Catalina Bahía. Ya volvemos. Bien, segundo bloque de Convencidos.
Vamos a seguir con las preguntas y ya vamos metiéndonos más en la parte más picante. Muchas personas aceptan que puedan ser trabajadoras sexuales, sin embargo exigen la postura regulacionista, ¿sí? Que, como recién explicabas, creo que lo habías mencionado también, dice, bueno, sí, pero que tengan algunos controles especiales con una presencia muy fuerte del Estado y que son distintos a lo que se le pide a cualquier otro trabajador. ¿Cuál es la postura de ustedes y por qué tampoco están a favor del regulacionismo? Bueno, ya fue planteado un modelo así en Buenos Aires a principios del 1900. Sí, principios. Y no funciona. Y lo mismo también pasa en varios lugares. Se termina otorgándole más responsabilidades a colectivos que fueron históricamente marginados y las terminas presionando más a las trabajadoras o a los trabajadores, exigiéndoles carnets, libretas sanitarias. Esto también choca mucho y estigmatiza a las compañeras positivas, a los compañeros positivos. Hablamos de VIH. Hay un montón de cuestiones atravesadas que lo único que hacen es meter más presión sobre un trabajo que ya está históricamente estigmatizado y no funciona. La idea no es acorralar, sino que la idea es otorgar derechos y seguridad laboral. Bien, vamos a escuchar el segundo video de hoy que tiene que ver con un programa de México. Tú comentas, y muchos economistas lo dicen, no importa si lo decretas o no lo decretas, esto siempre ha existido y seguirá existiendo, y por ende mejor legalizarlo y regularlo. Es un argumento un poco peligroso, aunque coincido contigo en políticas públicas, porque también siguen existiendo la tortura, la trata de personas, los asesinatos, y no por eso los voy a regularizar. Bien, planteado entonces esto del programa en el ring de México, hay muchas cosas que van a seguir sucediendo y no por esto hay que legalizarlas, como los asesinatos, como los secuestros, etcétera. Que este planteo es algo similar a lo que se dice sobre el aborto, ya lo estuvimos hablando unos programas atrás, de que, bueno, hay cosas que o se lucha contra eso en vano o se legaliza y se trata de controlar de otra forma o de manejar de otra forma. ¿Cuál es tu postura sobre esto? Es una falacia, o sea, el argumento es una falacia. Vos no podés llevar tipo A y B como si fueran equivalentes cuando uno hace un delito, uno está yendo por arriba de la vida y las decisiones de otras personas como un asesino, robos y demás, y el trabajo sexual en ese sentido no le hace mal a nadie, no va a matar a nadie. Estamos hablando de relaciones consensuadas entre adultos, no tiene nada que ver, no hay mucho que contestar porque no me puedes comparar. El mismo argumento se le dijo a alguien en una nota en TN, algo así, contra el aborto. Bueno, si se va a seguir haciendo, entonces ¿por qué no legalizamos a los chorros? Y bueno. No hay como un perjudicado en este sentido, como pasa en un secuestrador. No es comparable, no puedes comparar un delito con algo que es una actividad lícita. Bien. Bueno, otra de las preguntas tiene que ver con la postura que tienen ustedes. Por supuesto están a favor de que la gente pueda ser trabajadora sexual. ¿Están en contra de que las personas quieran salir de esto porque no tendrían por qué salir o no ese es el planteo tampoco? No, sería una locura. O sea, desde ningún sindicato se le puede decir, mira, yo quiero que no dejes de ser trabajador del Estado o ladrillero. No, es una locura. Que cada persona decida qué es lo que le parece, qué es en dónde estaría mejor y ojalá pudiéramos decidir tanto también, ¿no? O sea, el rango de oportunidades más en estas épocas que son críticas y que la economía viene medio decayendo, no tenemos tantas oportunidades, pero no, obviamente está perfecto si una persona quiere realizar otra actividad, otra labor. Felicitaciones. Perfecto. Hay algunas investigaciones, hay algunos ensayos universitarios que dicen que sí,
el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro, porque a veces se habla de un estilo de vida y no se deja el trabajo en, no sé, el negocio o en la fábrica o en la oficina como otro tipo de trabajadoras. Uh-huh. Un estilo de... No sé quién, no sé bien a qué se hace referencia cuando dice un estilo de vida, como que la prostitución es un estilo de vida. No. Yo pienso que todos los trabajos, al exigirte tiempo, te están condicionando y vos estás pasando tiempo de tu vida haciendo eso y en ese sentido te configura de alguna forma. Pero cualquier trabajo, sí, lo que tiene el trabajo sexual es su mística en el sentido de que cada modalidad, como decías vos al principio, el trabajo sexual es muy amplio y en Amar estamos de todas las modalidades, trabajadores de todas las modalidades, trabajadoras. Entonces, en la calle tenés ciertos códigos, trabajando por internet tenés otros códigos. Por ahí se refieren como a esta épica que hay también muy reproducida y mal reproducida por muchos consumos culturales que hacen como las medias de red, el taco rojo, la noche, el farol, que por ahí en verdad hay tantos grises y hay tantas formas de trabajo sexual que por ahí si pensás en esa, se me da, ¿no? O sea, se me ocurre que está pensando en un estilo de vida así, pero no entiendo bien a o sea, dónde que es mucho va. más amplio que este estereotipo que tenemos de las medias, los zapatos con... Obvio, eso es un estereotipo como vestido siempre rojo, lo todo hay, eso. claro. Pero después, yo particularmente, si tengo que hablar de mí o de muchas compañeras que también conozco, no lo sienten como un estilo de vida, sino como una simple labor. A mí sí me configura y a todas quienes militamos y todos quienes militamos, porque es una identidad política también, pero va mucho más allá por ahí del tema del trabajo en sí, sino de reivindicar políticas, de reivindicar filosofías, de creer que tenemos que tener, que nuestras compañeras y nosotras y todo el sindicato tenemos que tener los derechos que cualquier otro trabajador, porque nos parece una injusticia, ¿no? Y siempre te mueven, como militante siempre te mueven las injusticias y por eso vamos, pero es algo que excede el trabajo en sí. Bien. Justamente hablabas de identidades, ¿no? Y veo que muchas veces tienen remeras o pines o, bueno, diferentes cosas que señalan una idea que es puta feminista. Uh-huh. ¿Cómo se explica este concepto? Bueno, en el sindicato ya tiene 23 años, Amar es del 94, empieza en el 94, y como toda organización va creciendo, se van dando conversaciones al interior, va cambiando de posturas, ¿no? Se va como también con la coyuntura del momento, y al principio eran todas mujeres cisgénero, y luego no, y ahora somos de muchas modalidades, porque antes eran solo trabajadoras sexuales de calle, y asimismo también antes era solo trabajadoras sexuales la identidad, y hoy en día nos reivindicamos putas feministas porque en un momento, hace 2 años, 3, entendimos que esa palabra, que ese insulto, había que apropiárselo y no negarlo para sacarse el estigma, para lucharlo desde ahí, y para dar vuelta un poco la cosa y que dejar que otras luchas se arroben el término puta sin hacerse cargo de nuestra problemática. Bien. Uno de los grandes puntos que exhiben las personas que están en contra directamente de cualquier forma de prostitución y demás es el tema de las enfermedades de transmisión sexual y las que están relacionadas al acto sexual, ¿no? Y sobre todo, puntualmente, con el tema de que hay algunas que, por más que haya preservativo de por medio, puede llegar a haber contagio, y entonces la preocupación tanto por la mujer que está como trabajadora sexual como por el cliente, que partiendo de que hay más contactos que la mayoría de las personas, puede haber más posibilidades de que se infecte o de que infecte a otras personas con alguna ETS. ¿Cómo lo ves a esto? Creo que también en parte está buena la organización para comunicarnos
para encontrarnos y para hablar de métodos de cuidado. En ese sentido, hay mucha presencia en temas de salud. De hecho, bueno, esto también es un estigma, ¿no?, de pensar a las trabajadoras o los trabajadores sexuales como un foco infeccioso. Data de hace mucho y es también una parte del estigma. Yo creo que por conocer y estar adentro, creo que las trabajadoras sexuales se cuidan mucho más que por ahí gente que tiene relaciones sexuales sin trabajar o por otros lados. Tenemos otras formas por ahí que no son las más usuales, pero en verdad en el trabajo sexual o en la sexualidad en sí hay muchos métodos que se deberían usar. Por ejemplo, no sé, en el sexo lésbico pasa mucho de que siempre es el preservativo, pero ¿qué pasa con el HPV? ¿Qué pasa? ¿Qué es un campo de látex? ¿Por qué no usar guantes? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Hay un montón de formas de cuidarse que no están como muy difundidas y que tranquilamente podrían ser, porque también estaría bueno ir a escuchar también estas formas. Hay diversos grupos que se ocupan mucho de hablar de esto. Kinky Vibes es uno. Pero creo que las trabajadoras sexuales también por práctica están bastante duchas en ese sentido, o también la parte de la lucha es ir a sensibilizar hospitales, que antes siempre era esta cuestión del doble guante. También el estigma también va por ese lado de la infección y lo feo y lo infeccioso. Vos decís que entonces por una cuestión justamente de tomarlo profesionalmente hay como una responsabilidad mayor, una responsabilidad profesional, diríamos, que por ahí cualquier persona que se da sus permitidos porque no sé, lo minimiza. Creo que sí, pero también creo que al no haber, digamos, una bajada de línea, el Estado podría estar presente también en eso. Y estaría bueno que todas las herramientas que se tienen a nivel estatal puedan también servir para las trabajadoras sexuales. Por eso también lo que no se reconoce, dentro de lo que no se reconoce no se puede actuar. Bien. Hablabas un poco recién de una de las exigencias que le están planteando al Estado, que tiene que ver con el reconocimiento de derechos como cualquier otro trabajador, incluido la jubilación. ¿Qué pasa en este tipo de trabajos, igual que en otros trabajos que dependen mucho de la cuestión estética? Podemos hablar de las modelos, de las promotoras, no solamente de las trabajadoras sexuales, pero que no es lo mismo el concepto hegemónico de belleza, ¿no?, a los 20 años que, por ejemplo, una mujer que está trabajando a los 55 años, 60 años, que ya tiene otras dificultades a nivel oferta y demanda, uno imagina. Por ahí levantar el concepto de capital cultural para pensar esto es interesante, pero contrariamente a lo que mucha gente cree, el trabajo sexual tiene un rango muy amplio para ejercer a nivel corporalidad, intereses, fetiches, fantasías, que por ahí otros trabajos no tienen a nivel estético corporal. Hay secciones, tenemos compañeras que son a la vez trabajadoras sexuales y activistas del activismo gordo, por ejemplo, y hablan mucho de esto. No necesariamente, también tenemos compañeras de 60 años que siguen trabajando. Viene también por el lado de cuáles son los cuerpos que interesan, cuáles son los cuerpos deseables, cuáles son los que no, y es toda una bajada de línea de un discurso hegemónico que es el que se vende al por mayor, pero dentro del sexo y la sexualidad se puede escapar en parte a esto y es un mundo muy, muy amplio. Entonces, contrariamente a lo que muchos creerían, hay mucha amplitud en ese sentido. Bien, vamos a hacer una nueva pausa. En este caso vamos a estar oyendo Al atardecer de Los Piojos.
tercer bloque de Convencidos y vamos a escuchar así, sin dar demasiadas vueltas, un nuevo video, en este caso de la activista feminista, profesora y una persona que fue víctima en su juventud de trata. Ella se llama Sonia Sánchez. Uno de los trabajos que hacemos para sobrevivir allí, ese ejercicio, nos adormecemos, no sentimos nada, no debemos sentir las mujeres que estamos allí siendo prostituidas. ¿Y saben por qué? Porque en la prostitución no existe las caricias, en la prostitución existe el manoseo, en la prostitución no existen los abrazos, solo hay violencia. Los varones que van de puta no compran sexo porque yo como puta no vendo nada, porque nada me pertenece. Los varones que van de puta practican la violencia como sexo. Bien, importante también remarcar algo que podríamos haberlo remarcado desde el principio, pero que todas las posturas que estuvimos mencionando están en contra de la trata. No hay ninguna que esté a favor del trabajo esclavo de ningún estilo, ni del trabajo esclavo en la prostitución, que hay un montón de gente que lamentablemente vive esto, tampoco en los peones rurales, que hay muchos que viven esto, ni tampoco en talleres textiles. Así que bueno, hecha esta salvedad y hecha la aclaración también de que esta mujer, en vez de ser una trabajadora sexual, fue víctima de trata, ¿cuál es la respuesta a estos temas que son varios? Uno, el tema de no sentir, el otro tema de que hay solamente violencia, y después un tema que vamos a ver si podemos llegar a desarrollarlo, que tiene que ver con el rol del cliente. ¿Sí? Primero esto de no sentir. Bueno, si ella fue víctima de trata, no puedo mucho hablar porque sintió, porque es algo muy diferente. Si ella estuvo contra su voluntad ahí secuestrada, no, es horrible. No. Es un error englobar las dos cosas, el trabajo sexual como la trata. Bien, es una un buena gran consideración. problema porque termina generando políticas públicas como la modificación de la ley de trata en el 2012, que lo único que hizo fue criminalizar a más trabajadoras sexuales. Y el tema de la trata vos decís que siguió a pesar de esa ley. Y seguramente porque yo lo que sé es que criminalizó los ámbitos donde se desarrolla el trabajo sexual. Y infantilizó las voces de las trabajadoras sexuales, negando el consentimiento, diciendo que una persona, por más mayor que sea, trabajando sexualmente, no puede consentir. Y ahí es donde nos invisibiliza a nosotras y nos aplaca nuestra voz. Así que esas políticas en contra de la trata que terminaron criminalizándonos no nos sirven. Y no, es como de vuelta echar la ley y el punitivismo a más mujeres. Bien, y esto de que no hay caricias, sino que hay violencia siempre en este vínculo de mujer que se prostituye con el cliente. Bueno, este binario de la caricia como algo lindo, el amor romántico y lo bruto del otro lado, es de blanco-negro, no entiendo yo a la realidad en estos parámetros, ¿no? Porque por ahí una caricia de una pareja violenta, como pasa lo mismo, o sea, nadie habla que adentro de los matrimonios se da la mayor parte de la violencia de género. Yo no sé qué tan buena está la caricia por sí misma. Son como figuras que se usan, que tienen como un cierto efecto, pero no sé, también es la idea de que el cliente siempre... Igual esta persona no está hablando de clientes, ¿no? Porque no. es una persona... Víctima de la trata, que pero es ya que distinto estamos al hablando, caso de usted. claro, es muy diferente. Partiendo de esa base, si hablamos de la caricia del cliente, que se entiende siempre como esta persona fea, como esta especie de dementor negro que te va a succionar vos, víctima, porque siempre está esta idea, y de hecho desde el derecho penal lo que se hace cuando se hace un allanamiento es buscar víctimas y victimarios. Entonces, las débiles, las mujeres pobres, y siempre se busca un proxeneta malo. Toda esta idea de que el cliente sigue siendo esa parte oscura del binomio, no se suele reflejar muchas veces con la realidad. Los clientes no es que está
los hombres, poner si vamos a ver clientes cis hombres, no están los hombres y los clientes que son malos, sino que los clientes están adentro y contenidos y son los tíos nuestros primos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, son tan buenos o tan malos como ellos. No salen de un repollo de maldad, están ahí. Bien. Una pregunta que en algún punto tiene que ver con esto de los clientes y algunos, me imagino que a veces está esto de que se generan algunas situaciones desagradables dentro del trabajo, como personas que se ponen pesadas, violentas, agresivas. ¿Cómo se maneja esto? Sí, lamentablemente es una cuestión que no tiene que ver con el trabajo sexual en sí, sino con el ser una feminidad en una relación con un hombre cis, si estamos hablando de eso, porque después hay trabajadores y trabajadoras sexuales que no trabajan con hombres cis. Pero hablando de trabajar, y sí, las relaciones con los hombres cis, fuimos todos educados en un patriarcado machista, entonces tanto como te exige por ahí un marido, te lo puede exigir un cliente, y un cliente es desconocido también. Hay como todo un mito con eso, ¿no? De que hay mucha violencia en el medio, de que pasa mucho esto, el tipo que se abusa de todo esto. Yo creo que puede ser, creo que los pactos en el trabajo sexual son mucho más claros que en otras relaciones no laborales. Eso sí creo que no se da en relaciones de boliche, cuando salís en la vida social, que se generen pactos tan claros. Lo que sí puede pasar es que una persona quiera forzar eso, ¿no? Tampoco es un trabajo que es para todo el mundo, como cualquiera de los otros trabajos. Tenés que por ahí tener una cierta fortaleza a la hora de marcar ciertos no, pero en la vida en general es así, y más si sos una feminidad en un mundo patriarcal y machista. Yo no podría generalizar, por eso me pongo así, no es que te puedo decir, sí, no hay violencia. Sí, hay violencia como en todos los trabajos y como en todas las relaciones. Bien. Hay un libro que se llama Ir de putas, que justamente lo que tenía, por lo menos en ese momento, de novedoso, es que no centraba su investigación, sus entrevistas, sus observaciones y conclusiones en las trabajadoras sexuales, sino única y exclusivamente en las personas que consumían o que eran los clientes del trabajo sexual, ¿no? Hay todo un tema con el deseo, ¿no? Me parece que una de por lo menos desde el ala progresista, desde la que uno se siente identificado, no es bueno, yo tengo relaciones y no me importa nada, y la otra persona si tiene placer o no, si le gusta o no, no me importa, sino que uno se pone a pensar, la otra persona no tiene ganas y está haciendo esto por una obligación económica. ¿Cómo ves este tema del deseo? De que no hay ningún deseo por parte del otro, y que eso es algo que desde el progresismo muchas veces decimos, no, la verdad que no podría ser, hasta lo puedo apoyar al tema, pero no podría ser yo jamás cliente. Creo que esto también de pensar que la trabajadora sexual no tiene deseo, ya como esa idea ya dada, ¿no? La trabajadora sexual no tiene deseo. No es así. Hay trabajadoras sexuales que sí, el deseo es muy amplio, vos podés abocar tu deseo, no solo laboral, sino en relaciones que no son laborales, a otra cosa que no es la persona con la que estás. Te pueden excitar, no sé, mismo a la trabajadora sexual como al cliente, el fetichismo de pies. El deseo corre por muchos lados, y el deseo es una cuestión construible también. O sea, que todo el mundo parezca o quiera parecer heterosexual, por ejemplo, no es algo dado que bajó del cosmos, sino que es una construcción, es un sistema heteronormativo, decimos. Hay una bajada que te dice, mira, esta es la norma, vos tenés que seguir todo esto, cis, heterosexual, flaco, blanco, bla, 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 ¿no? Entonces, entender ese deseo como lineal, de que vos vas y este es el deseo que me tiene que desear a mí, y ya estás como dando por sentado un montón de cosas y que no necesariamente. Otra cosa, ¿vamos todo el tiempo a trabajar deseando?
no vamos todo el tiempo a trabajar diciendo como en cualquier otro trabajo. ¿Por qué los clientes buscan trabajo sexual? Van a ir, tipo, sin importarles tu deseo, es necesario. No, hay clientes que simplemente no tienen el capital erótico o de belleza, no son cuerpos deseables, ¿no? Para lo que es la norma misma, entonces prefieren pagar un servicio para encontrarse con otra persona. Hay personas que son muy tímidas, que no tienen ganas de seguir este ritual del ante y prefieren simplemente contratar un servicio, un acuerdo con otro trabajador. Entonces hay un montón de opciones y formas que no se contemplan. Como siempre tiene que ser este hombre malo que pasa por arriba del deseo de una débil mujer que no quiere, cuando hay un millón de cosas. Y también sí es verdad que podés tener pocas oportunidades y necesitas la plata. Y sí, es un bajón que pase eso y estaría buenísimo que haya alternativas para esas personas, pero también pasa en otros trabajos. Bien. No tiene por qué ser solo en el trabajo sexual. Sí, claramente. Creo que muchas veces desde esta postura, como te decía, progresista, uno dice, uy, me da pena y me siento como abusando de esta situación de ella, pero uno se pregunta, bueno, no sé, ¿quién no tiene amigos que trabajan en call center 200 horas, que los obligan a decir un montón de cosas, que les gritan todo el día a los clientes y que le pagan 2 mangos y que están con un contrato de 2 meses, 3 meses, que en cualquier momento lo echan? Digo, también te da mucha pena eso y hay un montón de laburos que sinceramente uno siente pena. En este caso muy cortito y después te hago la última pregunta. Esto de me da pena lo que está pasando a esta piba que tiene que estar conmigo por dinero. Ese concepto de pena, ¿cómo lo manejan? Qué pena contigo. No sé, bueno, es parte de también como me siento mal por vos, ¿no? A eso, ¿no? De pena de rebajar, sino de me siento mal por vos, a esto. Claro, una empatía sí, buscada. Sí, bueno, sí. Igual pasa mucho con el feminismo en general, que a las mujeres le digan, qué pena esto, qué pena lo otro. Tipo, no, estoy bien, o sea, estoy bien. Bien. No sé, porque es como tu pena particular, sin escuchar y pasando por arriba lo que te dice la otra persona, que es también lo que hace el sistema judicial. Allanamiento, víctima. No, ay, qué pena. Tipo, no, estoy acá, sistema judicial. Perdón. Estoy acá, tipo, no soy víctima, no me contabilices. No, sos víctima. Bueno, un poco de esto muestra también la película Alanis, claro, ¿no? Que se armó mucho revuelo con este tema, porque ella interpreta... la hija de Moria Kazan, Sofía Gala, interpreta a una trabajadora sexual, ¿no? Que tiene estos problemas, que ella todo el tiempo está diciendo no soy víctima de nada, somos compañeras, ella no me prostituye ni nada de eso. La última pregunta tiene que ver con estas reacciones, la última, y con esto cerramos. ¿Qué le dirías a esa persona que, porque lo estuvo pensando o porque escuchó a otros, se enoja con este planteo de las trabajadoras sexuales y ya se enerva, no quiere escuchar las tildas de proxenetas, de prostituyentes, de defensoras de violadores y de un montón de cosas? ¿A qué le dirías a esa persona? Y como siempre, en cualquier caso, que escuche las voces de los actores sociales comprometidos. Sea este caso, o sea Manteros, o sea el activismo gordo, o sea comunidad trans, no binarias, lo mismo. Hay que escuchar al actor que está comprometido y que es el que está viviendo la situación. Bien, muchísimas gracias, Sofía, por haber venido. Un placer tenerte acá en este debate. A ustedes los invitamos a sumarse al Facebook de Convencidos, es Convencidos, por hora60.com. Pueden dejar ahí también sus inquietudes, sus preguntas y también pueden inclusive sugerir posibles temas para el futuro. Nos vamos a despedir hasta el próximo lunes a las 18 horas, como siempre, por supuesto, por hora60.com.